Damos la bienvenida ya a nuestro primer invitado esta tarde, don Javier Ortega. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Don Javier. Es incalificable. Yo, de verdad, que no puedo entender. Me pongo ahora, estaba pensando mientras te escuchaba en los afiliados, en los militantes, en los votantes del Partido Popular, ver al presidente de su partido, ver al presidente del gobierno arrodillándose ante un individuo como este, que está desafiando a España con una chulería, que no está cediendo absolutamente en nada, que no ha retrocedido un milímetro y siguen regalándole dinero, siguen regalándole competencias, le siguen abriendo las puertas. Es algo verdaderamente, es un nivel de cobardía y de traición a las funciones de un presidente del gobierno de España que realmente resulta incalificable. Yo de verdad que no puedo entender que haya personas que sigan justificando votar al Partido Popular, votar a un Partido Popular que no ha tirado por la ventana literalmente desde Génova a una persona y a todo su equipo como Mariano Rajoy, que en 4 años de mayoría absoluta no solo no ha hecho nada, sino que ha cedido y cedido y cedido todo lo cedible ante quienes están atacando a la unidad de España, robando, saltándose la Constitución, desafiando. De verdad que no encuentro una sola justificación. Don Javier Ortega. Yo recuerdo cuando estudiaba filosofía, que estudiábamos aquello de la lógica, y a mí la lógica me dice, la lógica ilógica en la que vivimos, me dice que si Ciudadanos ha estado a gusto en un pacto con un partido socialista, si el contenido de ese pacto, para los que se lo hayan leído, verán que es un contenido netamente socialdemócrata, tanto en sus medidas fiscales como en sus propuestas de modelo de Estado, etcétera, etcétera. Y ahora vemos que el Partido Popular está encantado en intentar gobernar con Ciudadanos, quiere decir, por lógica, que el Partido Popular también está en la órbita del Partido Socialista. Por tanto, para entendernos en el lenguaje común de la calle y sin caer en los estereotipos de las etiquetas, ¿quién queda que no sea socialdemócrata? ¿Quién queda que no esté en el ámbito del socialismo? No lo sé. Ya. Tal vez los de Vox. Claro, fíjate, Javier, la mayoría de la gente tenemos la sensación, ¿no? Yo creo que bastante acertada, de que desde el 20 de diciembre ahora nos han hecho perder el tiempo a todos, sí, estos partidos. Negociación va, negociación viene, propuesta va, propuesta viene, ninguna, como ya hemos comentado en algún otro programa, ninguna sobre contenido político real. Todo es a ver qué me das tú, qué sillón intercambio contigo, cuántos votos tengo, tú qué ministerio me vas a dar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, yo veo una parte positiva a todo este proceso. Este proceso nos ha servido para al menos 2 cosas. La primera, ver cómo se quitan la careta algunos partidos políticos. Estoy pensando en concreto en Ciudadanos, que se ha visto claramente que no es un partido, como decía o como quería aparentar, que venía a sustituir al Partido Popular, a un centro derecha, que venía a recoger a sus votantes. Como mucha gente de buena fe, cansada del Partido Popular, ha terminado votando a Ciudadanos para que luego le dieran el gobierno en Andalucía a los socialistas o para que ahora se lo intentara dar a toda costa en el gobierno de la Nación de España. Nos ha servido también para aquellos que defendían el llamado voto útil. Hay que votar al Partido Popular con la pinza en la nariz, aunque nos haya engañado, aunque nos haya traicionado, porque al final es lo más útil para evitar que viene el lobo, que viene Podemos. Ya hemos visto lo que ha pasado, el Partido Popular ni pincha ni corta, es decir, el Partido Popular ha sido precisamente de todos los partidos en juego el que menos protagonismo ha tenido, se ha quedado completamente al margen. El convidado de piedra. El convidado de piedra, porque claro, el Partido Popular o tiene en las próximas elecciones del 26 de junio la mayoría absoluta, como se le dio engañando a tantos millones de españoles en las últimas elecciones del 20 de diciembre, o vuelve a quedarse en una posición de absoluta inutilidad. Lo digo para todos aquellos que creen que votar al Partido Popular va a ser un voto útil. Va a ser un cero a la izquierda, porque los diputados que saque no van a servir para gobernar. Por tanto, habrá que pensar en opciones que al menos en sus diputados defiendan, al menos, pocos o muchos, defiendan lo que has votado. Sí va a tener a su favor el Partido Popular la sensación de voto del miedo que muchos ciudadanos puedan tener. Volverá a apelar a ello. No sé qué espera usted que dé de sí el 26 de junio respecto a la formación de Pablo Iglesias. Bueno, yo creo que va a tener una fuga de votos hacia Izquierda Unida, porque Izquierda Unida ha jugado muy bien, la verdad, hay que reconocérselo, que siendo un partido de extrema izquierda y un partido, bueno, pues con unas posiciones absolutamente similares a Podemos, se ha querido mantener con una cierta independencia, y eso le puede servir para que, bueno, antiguos votantes de Izquierda Unida regresen a sus filas. Yo lo que quisiera subrayar de las palabras que hemos escuchado del secretario general del Partido Socialista, de Pedro Sánchez,
es que estos partidos, estos viejos partidos, tienen un mal común, y esto le pasa también al Partido Popular. Yo se lo he escuchado a Esperanza Aguirre en varias ocasiones, y es que creen en la propiedad del voto, o mejor dicho, incluso en la propiedad de los votantes, porque ellos siempre consideran que votos que han ido a otro partido, en este caso él se estaba refiriendo a votos que han ido a Podemos, piensan que son suyos, y entonces intentan dividir a estos partidos. No, no, es que no son de Pablo Iglesias, son votos, el votante de Podemos, no lo ha dicho así de claro, pero se subyace, el votante de Podemos en definitiva es un votante natural del Partido Socialista, nos lo ha quitado a nosotros de aquellas mayorías que teníamos. Es lo mismo que cree el Partido Popular con todo el que no le vote, o que vote a Vox, o que vote a Ciudadanos, o que vote a cualquier otro partido. Lo que no se dan cuenta es que los electores son libres para votar a quien le dé la gana. Es verdad que hay un porcentaje de voto cautivo en todos los partidos, también lo tiene Podemos, pero yo sinceramente tampoco creo que los 5 millones de españoles que han votado a Podemos son 5 millones de sectarios vinculados a las dictaduras de Irán y de Venezuela. No, yo pienso que hay un sector que es así, que es el más cercano a Pablo Iglesias, todas las cúpulas de estos partidos completamente rodeados de fanatismo, de totalitarismo y de comunismo, y luego hay una masa de gente que es un voto cabreado, un voto del hastío, el voto del que está agobiado económicamente y ese que no voto, puede ver. ¿Ese voto repetirá? ¿Volverá a confiar en Pablo Iglesias? Yo creo que una parte sí, porque todavía no han terminado de ver realmente lo que significa Podemos. Hay otra parte que volverá a Izquierda Unida, y incluso yo me atrevería a decir que va a haber otra parte que le va a premiar, entendido así, a Pedro Sánchez, porque va a entender, que, sin entrar en más cuestiones de fondo, que Pedro Sánchez ha hecho todo lo que estaba en su mano para intentar que hubiera un gobierno, como dicen ellos, de progreso, un gobierno de izquierda. Entonces yo pienso que habrá votantes de Podemos que le van a echar, entre comillas, la culpa electoralmente a su dirigente, diciendo, hombre, pues tenían que haber pactado con el Partido Socialista, tenían que haber sido mucho más flexibles, ¿no? Y haber logrado esa mayoría de izquierda. ¿No? Yo creo que va a haber algo de eso. Pues yo lo que le diría a Albert Rivera es que ¿por qué no recoge estas dos propuestas que desde Vox defendemos con convicción y que lo haremos siempre? Y es la primera, que no haya un solo euro de los españoles que vaya a financiar ningún partido político. Aquel que se quiera dedicar a la política, como hacemos nosotros, que pague de su bolsillo la cuota a su partido, que ponga su aportación voluntaria y que los gastos de campaña los pague cada partido de acuerdo con el dinero que logre recaudar. Y no que tengamos que estar pagando todos los españoles, todos los espectadores, estamos pagando a Podemos, al PSOE, a Izquierda Unida, al Partido Popular, incluso a Bildu con nuestros impuestos. Esta es la primera medida, que no haya un solo euro de financiación pública para partidos políticos, añado, tampoco para sindicatos ni para patronal, etcétera, etcétera. Y la segunda, que es igual de importante, la exigencia de que a la hora de presentarte unas elecciones tengas que aportar tu programa ante notario y decir con quién vas a pactar si no tienes la mayoría suficiente. Esto, que es una verdadera medida de transparencia, que ahora escucharemos en la campaña a todos decir que no van a pactar con nadie, que les voten a ellos para gobernar. No, no, diga usted a quién. Porque en las últimas elecciones, muchos votantes a los que tú te mencionabas que votaron a Ciudadanos, si hubieran sabido que pactaban a continuación con el Partido Socialista, no les habrían votado. Muchos votantes, probablemente, del PSOE, si supieran que van a pactar a continuación con Podemos, tampoco, etcétera, etcétera. Que haya claridad, que haya transparencia, que no se engañe al ciudadano, que no se engañe al votante, contándole una cosa, que son los programas, haciendo luego la contraria, como ha hecho el Partido Popular, o incumpliéndola, y en tercer lugar, diciendo que no vas a pactar con nadie y luego pactas hasta con el diablo. Como muy bien dices, Javier, este miserable terrorista de Otegi, que es la cara visible del blanqueamiento de 30 años, 40 años de terror y de muerte en España, tuvimos que interponer una denuncia tanto a la Fiscalía General como a la Audiencia Nacional, en primer lugar por las declaraciones miserables y cobardes de enaltecimiento del terrorismo, de humillación de las víctimas y en definitiva de justificación del crimen y del delito que había hecho en La Sexta con el llamado follonero. Jordi Évole. Pero a continuación también en esa primera denuncia iban su participación con todos los manifiestos que se hicieron allí, todas las proclamas que se hicieron en la manifestación junto a presos exterroristas, o sea, terroristas expresos que están desgraciadamente en la calle, que se hizo la manifestación en Bilbao. Bueno, pues
hemos tenido que ampliar esta mañana esa denuncia ante Fiscalía y ante Audiencia Nacional por dos cuestiones. La siguiente, la tercera de sus manifestaciones fue unas declaraciones que hizo ante la televisión vasca, en la que nada menos dijo que había razones para continuar la lucha armada. Entiéndase, cuando un terrorista dice lucha armada es terrorismo. Pues el asesinato, la extorsión, el secuestro, la bomba lapa, el tiro en la nuca, el asesinar a niños, puesto que estamos en un punto de frustración, dice, que finalizaría solucionando el problema de los presos políticos. En un Estado de Derecho como España es intolerable que un terrorista hable de presos políticos. ¿Eso no es chantaje, no es extorsión? Eso es extorsión al Estado, porque en definitiva le está diciendo: o suelta usted a todos estos asesinos y criminales, a mis antiguos compañeros de la banda terrorista, o hay lucha armada. Y a continuación tuvo la indecencia de permitirle entrar en el Parlamento Europeo por invitación, entre otros, que hay que decirlo, de Podemos y de Izquierda Unida, pero también con la abstención de otros partidos como el PSOE, que no votaron en contra y que no firmaron el manifiesto. Se atrevió a decir literalmente, en unas declaraciones sobre el llamado proceso de paz vasco, entiéndase que aquí no ha habido ninguna guerra y lo único que ha habido es una banda de asesinos amedrentando y asesinando y torturando a los españoles. No hay ninguna guerra, no hay ningún proceso de paz. Bien, pues se atrevió a decir que todos los presos políticos vascos deben salir de prisión y los refugiados deben volver. Ellos llaman refugiados a todos los terroristas asesinos huidos de España. Están en Venezuela, están en Venezuela, están en Irán, están donde sea. Por tanto, hemos entendido desde Vox, una vez más, estamos solos en estas acciones, con nuestros recursos, que debíamos ampliar las denuncias iniciales y vamos a seguir persiguiendo a este criminal para que vuelva a prisión y sea condenado por enaltecimiento del terrorismo. Sinceramente, que Otegi se exprese de esa manera no me sorprende. No, tampoco. No me sorprende, le he oído barbaridades incluso más gordas. Lo que me sorprende es que no haya un fiscal o una fiscal general del Estado que de forma mecánica, porque tendrá orejas, digo yo, habrá un servicio de prensa allí que le contará lo que en horas de máxima audiencia se puede oír y ver en las cadenas de televisión españolas, que actúe. Eso me parece lo verdaderamente grave. Y desde luego, va a crecerse Otegi si no pasa nada. Si esto se le consiente, prepárense, porque van a vivir de Otegi cosas que no les van a gustar, ya se lo anticipo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Javier. Yo añadiría una cosa más. A mí lo que me sorprende enormemente es que inmediatamente no haya saltado el Consejo General del Poder Judicial en pleno y una manifestación de todos los magistrados en la puerta exigiendo la dignidad de los jueces españoles. Porque claro, que un terrorista hable, y especialmente los jueces y magistrados de la Audiencia Nacional, hable de presos políticos, es decir, como si en España tuviéramos un Estado como el de Venezuela o como el de Irán, donde es un insulto a los jueces y magistrados que han dictado resoluciones en unos procesos con todas las garantías dentro de un Estado de Derecho. Probablemente en procesos que nos hubiera gustado que las sentencias al menos se cumplieran, porque estamos hartos de haber visto durante años en la prensa miles de años de condena a los terroristas que hoy o ayer se estaban paseando con una pancarta exigiendo no sé qué derechos para el pueblo vasco. Por tanto, entendemos que debería haber saltado como un resorte todos los jueces y magistrados, todos los fiscales y, por supuesto, todos los partidos políticos y la ciudadanía diciendo: no se puede aceptar que en una cadena de televisión pública como es la ETV o en el Parlamento Europeo, donde está representado, se supone que también España a través de sus parlamentarios, o en una televisión, inmediatamente que se haya permitido darle voz a este terrorista que nos está insultando, que está insultando el Estado de Derecho, la democracia, a los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Es de una hipocresía absoluta lo que hace el Partido Popular. Vamos a ver, el Partido Popular tenía la posibilidad de haber instado a través de la Abogacía del Estado la ilegalización de las franquicias etarras, tal y como prometieron, y en 4 años no han hecho absolutamente nada. Ha tenido la oportunidad de instar todo tipo, igual que lo está haciendo Vox como acusación popular. Ellos como Partido Popular podían haber instado la acusación popular, podían haber instado desde el Gobierno a la Fiscalía General del Estado para haber perseguido a todos los terroristas. Podían haber cumplido otra de sus promesas, otra de las muchísimas promesas, por no decir prácticamente todas incumplidas, que era la reforma de la ley electoral para que todos los españoles que tuvieron que huir del País Vasco
por la presión etarra pudieran votar en las elecciones, lo cual habría cambiado o ayudaría a cambiar en gran medida el panorama del País Vasco, especialmente las últimas municipales y como se verá en las próximas elecciones autonómicas. Y así podríamos seguir la lista de promesas y de posibilidades que tenía, ya no tiene porque se le acaba el tiempo, pero que hubiera podido hacer el Partido Popular con una mayoría tan absoluta como tenía, con el gobierno, con las posibilidades de actuar con la Fiscalía, con la Abogacía del Estado, con la mayoría absoluta de diputados y senadores. No han hecho absolutamente nada. Por tanto, no están legitimados ahora para criticar. Que es verdad que este es un miserable, que es verdad que lo que ha dicho es repugnante, estamos de acuerdo, pero hay dos formas de ver las cosas. Una, los que son culpables por acción y los que son culpables por omisión, y aquí el Partido Popular es muy culpable. Y cuando ustedes llevan estas denuncias a la Fiscalía General del Estado y se las amplían, ¿qué receptividad reciben? ¿Cómo se lo explicaría usted a nuestros espectadores? ¿Le ponen el sello y fin y ya está? ¿Se ponen en una montonera de papeles de los que ya se verán algún día, etcétera? ¿O hay alguna sintonía o alguien sale y les dice, pues sí? ¿Qué deducen ustedes? La presentación es una mera presentación formal, es una presentación en registro. Es verdad que la Fiscalía General del Estado en eso es bastante rápida a la hora de acusar recibo por escrito de la presentación y de comunicar a quién traslada, es decir, si la traslada a una fiscalía de provincia, si la traslada a una fiscalía de un órgano especial, como es el caso de la Audiencia Nacional. En ese aspecto, desde el punto de vista formal, no tenemos queja ninguna. Ahora, desde un punto de vista de que un fiscal nos haya llamado y nos haya dicho, hombre, lo que han presentado ustedes pues es muy importante, aquí hay en juego, vamos a ver cómo podemos apoyarles desde la Fiscalía, porque al final la Fiscalía no está para hacer política, está para defender el interés general, para que se cumpla la legalidad, para la persecución del delito. Pero la verdad es que hasta ahora no hemos tenido ninguna llamada a la Fiscalía. Sí nos hemos encontrado, y estoy recordando ahora dos momentos, como fue el asunto que hemos comentado en este programa de la querella que interpusimos contra el alcalde de Granada por los delitos urbanísticos, que tuvimos en contra de la Fiscalía hasta mucho tiempo después, en que ya el juez instructor había abierto investigación y había abierto diligencias contra varios funcionarios. Cuando llegó al estadio de imputar a la concejal de urbanismo, en ese momento la Fiscalía corriendo se sumó. O estoy acordándome de la querella contra el traidor secesionista de Artur Mas, que tardó la Fiscalía 2 meses en decidir que se iba a personar y que además lo iba a hacer por los delitos de menor pena, como es el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. Es decir, tarde, mal y a veces nunca. Iba a decir sí, no, porque bueno, hay en algunos casos que sí. Nunca, no lo sé, pero en el caso de Artur Mas, que usted me cita, ese paquetito de papeles está metido en el último cajón de alguien en Cataluña porque él ni siquiera ha ido a declarar. No ha ido. No ha ido a declarar. Ni se le ha instado para que vaya, ni la Fiscalía está moviendo. Sí que ha habido algunas diligencias de instrucción, pero cuando la Fiscalía tiene interés en algún asunto es muy distinto. Las parece demencial. Estos son los mismos que iban a renunciar a los sueldos, a las prebendas, que estaban contra la casta de los políticos, de los despachos, de los coches oficiales, Oye, primer escrache que le hacen en la puerta del ayuntamiento, protesta el concejal de turno y dice que le parece una actitud fascista. Lo que ellos hacían todos los días en las puertas de tal. Esto es intolerable. Intolerable, fascista. ¿No? Fascista, claro. Y esto ya es, pues cuando esto. Ellos se lo hacían a Soraya Sánchez de Santa María o a Rosa Díez o a tantos y tantos que han pasado por la Complutense, eso no. Entonces no. Sí, estaba bien. O la condenada por asaltar una capilla, o esto. Claro, todo esto ya cuando es de los suyos. Son los míos los que roban, son los míos los de la casta, y entonces seguimos contando con ellos porque nos han hecho un buen servicio, ¿no? Javier, a nosotros estos de Podemos, lo hemos dicho muchas veces, no nos dan ningún miedo. Sabemos quiénes son, sabemos que son unos totalitarios, sabemos que aman las dictaduras, que están en contra de todas las libertades, que desprecian todo lo que es defendible, que desprecian a España y que en definitiva nos desprecian a todos los españoles, pero no nos dan ningún miedo. A nosotros quienes nos preocupan son todos aquellos que le han dado la oportunidad de que lleguen a tener la fuerza mediática que tienen, aquellos que desde el gobierno y desde los medios de comunicación les han abierto todas las puertas de todas las televisiones, aquellos que les han permitido que se financien desde el exterior sin haberles abierto los procedimientos correspondientes, aquellos jueces y fiscales que no han actuado y aquellos gobiernos de la nación de España que han preferido que creciera Podemos para ver si con ello debilitaban a su eterno adversario, el Partido Socialista. Por eso no es una cuestión de miedo lo que decimos desde Vox, lo que queremos
nosotros trasladar a todos los españoles que ante las amenazas de los totalitarios no hay que tener miedo, pero tampoco hay que votar con la nariz tapada ni con la cobardía a quienes les han abierto, repito, las puertas y les han dado fuerza. Así que lo que hay que tener es valentía y enfrentarles, que frente a sus amenazas de una España totalitaria, de una España sin libertades, existe otra alternativa y existe otra forma de hacer las cosas. Don Javier Ortega, le despido. Muchas gracias por su encantado. compañía, como siempre. Gracias.